Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa yakan hotam shiwa yakan hawasha chik tuare wakwai pika spura nine hanai tuare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain Wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu trayatawa spura nine hanai waya kahamin Wayakana kote shischiru sunay ananya nanwaya. Antes shihia wishwa. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. Fumar es la principal causa de mortalidad prevenible en el mundo. La EPS indígena Anas Guayú advierte a la población sobre las consecuencias del consumo de cigarrillo y vapeadores, una práctica que se ha vuelto bastante común entre los jóvenes, y hoy nuestro invitado, el doctor Juan Frías, médico internista y asesor de Anas Guayú, nos alerta sobre los daños que estas sustancias provocan en nuestra salud. Bienvenido, doctor. Iniciamos con la primera pregunta y es: ¿cuáles son los principales riesgos para la salud asociados con el consumo de tabaco y cómo afectan a corto, mediano y largo plazo? Watamar un pushwa anaya otsehorus tuntu ahora que puch otam sitio to gostunte PSI ka Anas Guayú hokai kate asha ne sob na ta kaiha ka kamaha namun Guayú kai harikan puranachian otanai mahai yatan tenshina tumo otam shin himari kan eso no huhu sheket Poterus otamus hain serura nare hain vaporeadores hanuri te ne rein TPSI Anas Guayú achias ya kana suri hawane pia me tundra kai ha ka hamin karu usayuri ayui hen tumo watakai so kai kata asha en doctor que Juan Frías buen médico internista ayata isru Anas Guayú akhen chik sopna tayuri ka tunda kai ha. Doctor, iniciamos con la primera pregunta y es: ¿cuáles son los principales riesgos para la salud asociada con el consumo de tabaco y cómo afectan a corto y largo plazo? Para hatkasaki mi doctor que Mauria kasmai Guayú sapaka namai wan Guayú kai hare mai wanepia ota hoha shapo ayuri stum machi o kakari ayuri stum dra kai haka. En cuanto a los riesgos por el consumo de tabaco, podemos decir que aproximadamente 2 de cada 3 fumadores por largo tiempo mueren en forma prematura debido a una enfermedad directa producida por el tabaquismo y pierden alrededor de 10 a 14 años promedio de vida. Cada año más de 34.800 muertes en Colombia están relacionadas con el consumo de los productos del tabaco. El riesgo de infarto del miocardio se incrementa a más del 200% y el riesgo de mortalidad cardiovascular se incrementa en un 50%, alrededor de un periodo de 35 años de estar fumando. El cáncer de pulmón representa entre el 15 al 20% de las muertes relacionadas con el tabaco. Fumar, podemos decir entonces que es la causa más frecuente de muerte por cáncer de pulmón y alcanza a más del 87% de las muertes por esta patología. El tabaco es la causa más común de otra enfermedad pulmonar que se denomina enfermedad pulmonar obstructiva crónica y representa el 61% de todas las muertes por enfermedad pulmonar.
Los trastornos menos frecuentes relacionados con el tabaquismo podemos anotar como las enfermedades vasculares no cardíacas, por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, dilatación de la arteria aorta, otros cánceres como por ejemplo a nivel de vejiga, cuello uterino, colon y recto, esófago, riñones, laringe, bucofaringe, páncreas, estómago, garganta, leucemia mieloide aguda, la aparición de una enfermedad metabólica crónica como la diabetes, neumonía, artritis reumatoide y tuberculosis. Además, el tabaquismo es un factor de riesgo para otras enfermedades como son por ejemplo la infección de las vías aéreas superiores, aparición de asma, cataratas, esterilidad, disfunción eréctil, menopausia prematura, úlcera péptica, osteoporosis, fractura de cadera, entre otros. Anure ni tokto ke sawata ke mate na me na pushwale na kai harikan wane waire na ku nashin na nai he piyama pono shi ke na kai he e shawane shi jire kai mama ein stuma ke hamai bane pies meto strakai ha kan tunchi chirwayuke otamsito wanure tawakisto mnaka amuro isma ka poro pienchi men no ya sei chiwayuke en kama hir man kan kai hare esa yasru womman ma ka 34.800 octus ruom en Colombia stuntra kai haka senai hetu wanure ka kanuri ka ayuri senai ai miocardio otahi arukus ma ka piantu asku meturente no man ka chueken kai hai ma ka tersiata pnaskarri por kai kat otani ring ayuri makat ka ayuri senai ai otta ter cáncer nain pana watta sari wanure ne rinhat kariari hem kan no ireneya tantra kai haka moima na shinari hon kan shayaret kama tuma ayuri surup no wairus pushwa en wayu akai hakan estre ren ayuri no tnisha ayuri tintra na pana kas na ayuri namura ro na ne chiru pona na pana no soso otamsia es pura hiya ta interesutsen de na shakaston wane piermente tawa kanam otamsi kanset na wararo na tuberculosis na rero pona artriti ai snake pose ro pona stoma akai hata yoika se achiana hiya tahuri hai mahapa hir ka pa mai hamon te kuai patra wanure ka humai ka kuer hai mo pa hen na hiya machon hen hiya hai tanya nei humadro humahat ka eshi por machon hi tunta kai haka este canilica úlcera hepática wanure hanais panawayu osteoporosis wanure snai puse es por shata der hipsi ka hawa to akai hawa ne pi musnek doctor ke hemai. La EPS indígena Anas Guayú invita a las alianzas de usuarios a participar en la conformación de la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Usuarios. Te invitamos el miércoles 4 de junio de 2025 desde las 8 de la mañana en el auditorio Veda Margarita Suárez de la sede de la EPS en Maicao. Esta es tu oportunidad de ser parte activa en la defensa de tus derechos como usuario. Para mayor información, escríbenos al correo info@epsianasguayu.com. EPS Ica Anaswayu hena hirhi Pushware Human Cananas Guayú, Mancaya Terria, Pushin tu Junta Directiva de Asociaciones Nacionales de Usuarios, Monaca Tepura, Jaime Intenta Yatahuaca. So Kaikan miércoles 4 en Caricachica en junio, Huyacaichi, las 8 Guatamar, Suruta Auditorio, Veda Margarita, Monacaria Jurus, Oficina Sanas Guayú, Maico. Otamcito, eso por tu Jaime Sao, Jaime Hirapo Cuaipa, Jaime Japatanaca, Guapure Ruru, Anas Guayú, Hena Hirrengia, Keirer Home, Shahir Ruta Cachuer, correo info@epsi anasguayu.com munakat hiakan no tawayakan achaha irashua cuerpo purana. Bueno, doctor, cuéntenos cómo influye el tabaquismo pasivo en la salud de los no fumadores, especialmente en niños y personas con condiciones de salud preexistentes. Anu wana sakira karon doctor na te pitch kanairo no horikan akai hain per pasana en shisnen to ya kai hat kaleiro kasata kanamoi hamena pasana y resuru anesi pitch kaita entre yo que kaita entre scarri que equivo entre pitch es por ayuri en esto. El tabaquismo pasivo, o sea, la exposición no deseada al humo del tabaco, tiene efectos negativos en la salud.
en los niños tiene mayor riesgo de infecciones respiratorias altas, alrededor del 70% más que en los niños no expuestos. También en los niños puede presentar inflamación de los oídos, otitis media recurrente, inflamación de la faringe o amigdalitis. También puede presentar aumento de la aparición del asma o exacerbación de esta patología, crecimiento anormal de los pulmones, pérdida de la audición. En los adultos puede presentar mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, se incrementa entre el 20 al 30% más de estas patologías en los pacientes o personas que experimentan el tabaquismo pasivo. Tienen también en los adultos mayor riesgo de cáncer de pulmón, aumento también de la gravedad de enfermedades preexistentes como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cardíacas. En personas con enfermedades preexistentes presentan mayor riesgo con enfermedades respiratorias como asma o EPOC. También aumenta la gravedad de las enfermedades cardiovasculares y presentan mayor riesgo de infección. Si es la mujer que está embarazada, presenta posibles problemas durante el embarazo como abortos espontáneos, bajo peso al nacer y otros defectos congénitos. El humo del tabaco en el embarazo puede causar alteraciones en el crecimiento fetal, la capacidad cognitivo-conductual y el desarrollo pulmonar del feto en las mujeres embarazadas. Anole me doctor te hipaje otra na nohli na kaihan pero akaihan na utpa chikaitos nekiu te kaitos paulo naman pushwale ta kaiha onarairo asanat kana na skat shehu ko toskari ta kaihan kana utpa naman na te pich kana iro ayuis na spana ayuis na soso otana hoshis por shono y motso ai es pura ayuri intra na cherro puna canérica otitis media mosariho na hamun otamsia ouruts na muraro puna apostamindaliti makamamina te pichkana irone wernaku manker na tunkirari sma waeke ka otamshina yakana no hots ayuru na intra na panakatsa amuro isra no hoshi apon o nustra na cherro puna katstum sut te yoikat nekiro mai o no hinasana re naika otamsi terhietka eke ipuro es pura suhutiran es por heme yurisne mohunchis chonkai otamsi hamama ini skamai o unus sharup na tenikat sehu te yoikat te sanat karai tuncha kai ki sut panyari ki stosh ke nyari hoche somahach ke akai hen sut pa masa se enter wayo ayo ana pa hin hot sayuri pero no to te han ker wayo akai ke pasana yana hekwane wayo ruku masa se ai mahan hiyakan hiyukan ipuo nunca no tamsi que hiu cachoncan mancan kai hari choma hachkei atun que janu pa atun que kana no pa na poler suri ayu hain na pana otano soso no te pichkan airu mushi na la ira yukan acheche rusnai motsos nai mancan no hori ra kai hari na ya mosnak tok que himai na chi he wane wairu kuwa. En EPSI Anasguayú te decimos di no al tabaco. Fumar daña los pulmones, el corazón y aumenta el riesgo de cáncer. Este Día Mundial sin Tabaco, reflexiona y actúa. Tu cuerpo te lo agradecerá. Respira vida, elige salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. TPSI ka Anasguayú musama hiya kanairu no ma pa hoin takama haka ayuis pana guayus tuma ayuis sain guayus tuma al tamsihi ho hen portu guanuru cáncer manaka to kais karieka termakama hunika sulu makat pushware pura tiawa tente ha wane wai rukua ya anaya te hiruk anaya hana hiya kan wane wai ruku pushware hono kihmoy TPSI ka Anasguayú. Bueno, doctor, cuéntenos qué tan cierto es que los niños y adolescentes que usan cigarrillo electrónico tienen al menos el doble de posibilidad de fumar cigarrillo más tarde en sus vidas. Anu sakira sopnat ohuhus akai hoshu utamayet kalhomoin electrónico mosarihon homoin kamai tan se corriente por kaita tanhi es pura wattakai nakai haina te pichkana irona himari kana sanaihe no hurun hotram kaitas kana utpa. Sí, los estudios muestran que los niños y adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tienen al menos el doble de posibilidades de fumar cigarrillos convencionales. Más adelante
otras etapas de su vida. Esta relación ha sido confirmada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué se explica esto? Porque existe mayor probabilidad de transición. El uso de cigarrillo electrónico en la adolescencia está asociado a una mayor probabilidad de pasar a fumar cigarrillos tradicionales. También pues algunos factores de riesgo. Los cigarrillos electrónicos pueden actuar como una puerta de entrada al tabaquismo y el adolescente, el joven se familiariza con el hábito de fumar y la nicotina. Y otro puede ser también que el impacto en la salud, porque aumenta el riesgo de consumo del tabaco, de tabaquismo. El uso de cigarrillo electrónico también conlleva a riesgos para la salud, incluyendo la adicción a la nicotina y posibles daños pulmonares. Anure no ko doctor que si paheter himario tenate pitch apa kan trajo akai hakat heket karmai mauria tra akai ha electrónico monakat kaitas not mo sai yoito na ta mo shika kastas senai karo tra kai hoshkana to na kai hirikan watta kai sashin organización mundial de la salud o tamsi organización panamericana de salud watta kai na himario ko no te pitchkan aputas tra shekat tra yoikan awaro watta kai akai hen es por saputa ayuri senai na panas senai no soso que hamoy terrakai hakanai rensia maya henai resokai na sakara o mapa ikiras waimas pehewas natum ayuri mshi na istum yare yaras que hamoy terrasashin te otra organización karir pushwar kasapan que se izquierdo guawarro más izquierdo entenen wapana bososo ayu suarero nasto mushchito tot que guamoy sa watta kamata hiakan himari kan te pitch apa kan te sai kalari hona mauria ayu hen histon watta kai mushnya kai hamoy anaya wat sesao. Muchas gracias a nuestro invitado Juan Frías Sierra, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anay pahamoy hapon horo trapuch que hamoy hiakan warimuyo ni wairmayo trahop na trakai haka tayuri que trakai haka trakama haka o tamshi chirwain hoy que akai han pero tunki rashma wajra kai kanai hestra ayuri tamnayet que huane ver kanai chana doctor que Juan Frías Sierra saun que han holo tante carapurero saun nyanchi atuh que escuet pone ver escuta esta waka soto han hiakan no tawayakan acha hairashu wakuat papurana.